Eh, Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Buenas noches, sí, le escucho bien. Ok, ok, entonces vamos a iniciar. Eh, voy a, voy a compartir tantito la actividad integradora y luego ya iniciamos con la sesión. Dejen compartir la actividad integradora para que quede ahí. Ok. Ok, buenas noches, Mónica, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, entonces, Buenas noches. ok, ahorita lo que voy a hacer, primero me voy a ir a la actividad integradora. Vamos a ir leyendo poquito a poquito lo que dice la actividad integradora y luego ya empezamos a hacer ejercicios referente a lo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿ya pueden ver la actividad integradora? ¿Sí lo ven? Sí, se ve. Ok, entonces, esta es la actividad integradora. Dice, a partir del siguiente caso responde los siguientes planteamientos. En casa de Rosalía se encuentra funcionando una bomba de agua, dos focos ahorradores de 60 vatios o watts, un foco incandescente de 100 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial de 120 voltios y circula una corriente de 5 amperes. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí nos está dando ya la información. Nos da dos focos ahorradores, ¿sí? Los vatios son los watts. Nos da información del foco incandescente y nos da la información de una bomba de agua. Aquí la bomba de agua me dice que el potencial es de 120 voltios y la corriente es de 5 amperes. Acuérdense de las unidades de medida, ¿sí? Por ejemplo, la corriente de 5 amperes, esta es la I, que es la intensidad de corriente, y por los voltios es la V. Entonces, revisando esa parte, ¿se acuerdan cuál es la ley que debemos de utilizar? Ahorita lo vamos a ver, ¿va? Pero quiero ver si ustedes ya leyendo el problema y dependiendo de lo que me está pidiendo, quiero ver si ustedes pueden identificar cuál es la ley que incluye voltios, que incluye amper. La ley de Ohm. La ley de Ohm o la ley de Watts, ¿sí? Cualquiera de las dos las podemos conocer, donde hablamos de potencia, donde hablamos de voltaje y donde hablamos de intensidad de corriente, ¿sí? Y luego vamos a seguir leyendo, dice. Ah, después de 45 minutos, la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de menos 8.000 microcoulombs. Estos menos 8.000 microcoulombs, eh, acuérdense lo que decíamos, ¿verdad? La unidad de medida no va a ser en microcoulombs. De repente alguien me preguntaba que si la unidad de medida que nosotros debemos de usar para la fórmula es Coulomb, ¿por qué no nos los daban directo? Yo les decía, ¿por qué? Porque la intención es que ustedes aprendan a que no podemos usar Coulombs y si nos da micro, nos da nano, nosotros podemos convertir. Sí, entonces, aquí viene la primera, la energía eléctrica. eh, Dice, adquiere una carga eléctrica de menos 8.000 microcoulombs, ¿sí? La bomba de agua, el transformador es de menos 8.000 microcoulombs. La bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de más 500 microcoulombs. ¿Qué significa? Que el primer dato que nos dan es la carga 1 y el segundo dato que nos dan es la carga 2. Dice, considera que la bomba de agua de la casa de Rosalía se encuentra 8 metros al norte del transformador de suministro eléctrico y 6 metros al este. Cuando nosotros hablamos de micro,
y hablamos de carga 1 y carga 2, ¿cuál es la ley que tenemos que utilizar? Ley de Coulomb. Exactamente, ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, ahorita ya vimos que es la ley de Ohm o la ley de Watts, la ley de Coulomb, que también ya la hemos visto. Prácticamente el proyecto integrador es un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de la semana. Dense cuenta, vamos leyendo. Aquí ya, entonces ahorita ya vimos que utilizamos ley de Ohm, ley de Watts y la ley de Coulomb. Y luego dice, considera que la bomba de agua de la casa de Rosalía se encuentra a 8 metros al norte del transformador de suministro eléctrico y 6 metros al este. Si nosotros tenemos una distancia de 8 metros y otra distancia de 6 metros, aquí tenemos que utilizar, estas sí se las voy a decir. Cuando tenemos un triángulo equilátero, ¿qué tenemos que utilizar? Vamos a utilizar... ¿Mande? ¿Se va a usar el teorema de Pitágoras? Es correcto. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aquí, con la información de los menos 8000 microcoulombs y con la información de los más 500 microcoulombs y con la distancia, nosotros vamos a calcular la fuerza, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a sacar una distancia. Entonces, ya calculamos la distancia con el teorema de Pitágoras, calculamos, allá tenemos carga 1, carga 2, nada más hay que convertirlos a Coulomb y encontramos la fuerza, ¿sí? Y luego dice, ok, y luego ya con todos los datos anteriores ya te empieza a hacer las preguntas. Dice, ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? Potencia eléctrica lo vimos la sesión anterior, ¿sí? Que el resultado me lo daba en watts y yo tenía que convertir a kilowatts. ¿Sí se acuerdan? Ahorita, como quiera, esta parte ahorita vamos otra vez a revisarla. Acuérdense que, por ejemplo, me lo daba en watts. ¿Por qué convierto a kilowatts? Porque aquí adelante me va a pedir que yo calcule el costo. Aquí viene, dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos? Ahorita les vamos a revisar el punto 2. Yo lo tengo que convertir a kilowatts porque acuérdense que la unidad de medida para calcular el costo es kilowatt por hora. Eso es algo que también tenemos que hacer. Si el resultado me lo da en watts, yo tengo que convertir a kilowatts. Y si me da minutos, pues los tengo que convertir a horas para poder hacer la parte 3. Pero ahorita vamos a ver, vamos paso a paso. ¿Cuánta energía gastaron los aparatos? Aquí, en el punto 1 vamos a utilizar la potencia eléctrica, ¿sí? Vamos a calcular la potencia eléctrica. En el punto 2 vamos a calcular cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica, es decir, al estar encendidos 45 minutos. Esto también vamos a hacer una conversión para poder calcular esto, ¿sí? Y vamos a calcular la energía gastada por la bomba en joules. Vamos a calcular, primero calcula la energía gastada de la bomba en joules, luego indica el gasto de energía de los dos focos ahorradores y como tercer paso, ¿cuál es la energía del foco incandescente? Estos tres datos que vas a calcular de la energía de la bomba, la energía del foco ahorrador y la energía del foco incandescente, vamos a sumar las tres energías, ¿sí? Porque dice, finalmente suma la energía utilizada por los dispositivos eléctricos presentes en la casa de Rosalía para obtener la energía total en joules. Ojo, creo que en una de las actividades integradoras convertimos de joules a watts, ¿sí? Aquí tenemos que hacer una conversión. Luego dice, cuando ya tienes la suma total, aquí hay dos opciones para calcular el costo. ¿Cuál es el costo? El punto 3 dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos si el precio es de 1 kilowatt por hora? ¿Sí? Si el precio de 1 kilowatt por hora es de 0.956. Recuerda que para calcular los kilowatt por hora se debe multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora que estuvieron funcionando. ¿Qué significa? Que si aquí tengo 45 minutos, yo no puedo utilizar 45 minutos, tengo que convertirlo a una hora, ¿sí?
para poder calcular esto. Aquí, cuando yo calculo el costo, lo pueden hacer de dos formas. Primero pueden calcular, por ejemplo, el costo de la bomba, luego el costo del foco ahorrador y luego el costo del foco incandescente. Y suman los tres y les va a dar el costo total que andan buscando. O el 2.4, ustedes ya tienen la suma total. En el 2.4 ya tienen la suma total, hacen la conversión y después pueden calcular el costo y les va a dar el mismo resultado. Yo ya lo he hecho de las dos maneras, haciendo las operaciones por separado y haciendo las operaciones juntos y me da exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es la manera. Ahorita como quiera vamos a hacer ejercicio. Y luego te dice el punto 4. Si el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción de estas? En el punto 4 me está pidiendo calcular la fuerza. En el punto 4, ¿qué ley voy a utilizar? Ley de Coulomb, ¿sí? En el punto 4 utilizo la fuerza. ¿Cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia más corta entre las cargas, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, como me dice triángulo rectángulo, por eso utilizo el teorema de Pitágoras, cuyos catetos son de 8 metros al norte y 6 metros al este, los cuales separan al transformador de la bomba. Entonces aquí calculo la distancia. El punto 4 lo van a resolver con la carga 1, que es de menos 8000 microcoulombs, con la carga 2, que es 500 microcoulombs. Pues la K, acuérdense que es una constante y la distancia la van a calcular de los 8 metros y 6 metros con el teorema de Pitágoras. El punto 5. El punto 5, ahorita les voy a mostrar una fórmula para calcular el punto 5. Dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba? Esta pregunta me la hicieron hoy porque dicen que no encontraban cómo calcular la intensidad. Aquí la fórmula es intensidad es igual a carga. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? Eso ahorita les voy a dar la fórmula. Porque aquí nos pide la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba. Y en el 6 sí voy a utilizar, aquí en el punto 5 sí utilizan la misma, la fórmula que vamos a ver ahorita, ¿sí? De la intensidad. En el punto 6 el punto 6 es donde vamos a utilizar una fórmula nueva. Esa ahorita les voy a decir cuál es la fórmula que vamos a utilizar para el punto 6 para que se les quede grabado. El punto 6 es I es igual a Q entre el tiempo. ¿Cuál es Q? Es la carga que nos están dando arriba. Nos están dando 2, menos 8000 y más 500. Hoy también me hicieron la pregunta, ¿cuál voy a tomar para calcular el punto 6? Y yo les dije, revisen el punto 5. En el punto 5 me da la respuesta. El punto 5 me dice que es generado por el transformador. Entonces, yo tengo que utilizar los datos del transformador. Y el transformador es de menos 8000 microcoulombs, ¿sí? Digo, siempre lean lo que les pide, porque tenían la duda de cuál es la carga que iban a utilizar para el punto 6. Entonces, del punto 5 sale cuál es la carga que vamos a utilizar. Y la 7, pues la carga atmosférica, en la 7 me piden calcular resistencia. La resistencia, esa también ya hemos calculado. Ahorita vamos a revisar esa forma. Y el punto 8, pues es una sola gráfica. Te pide graficar, ¿sí? Te dice que todos los días ahorra 30 pesos y quiere que agarres, que lo hagas durante 15 días. Por ejemplo, el primer día, pues va a ahorrar 30. El segundo día, pues 60. El tercer día, 90. El cuarto día 120, el quinto día 150, hasta llegar a los 15 días. Y ya nada más hacen la gráfica y contestan las preguntas. Fue así un paseo rápido. No sé si tengan dudas o alguien ya haya revisado la actividad, el proyecto integrador y tenga alguna duda con algún punto. Si no, para empezar a hacer problemas. Pues a mí, profe, siento que sí entiendo en general, pero se me dificulta calcular lo que tiene que ver con lo del teorema de Pitágoras.
Ok, ese del teorema de Pitágoras lo traigo para resolverlo ahorita. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, vamos a empezar. Ahí va. Ok, este es el proyecto integrador. ¿Sí? Yo le puse que para el proyecto integrador, pues utilizamos ohms, amperes, watts, volts y la ley de Coulomb. ¿Sí? La ley de Watts pues hace referencia a la potencia eléctrica, que es lo que nos pedía al principio, que nos pedía que calculáramos la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato y se define como la potencia que es consumida por la carga, el cual va a ser directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por la unidad de medida de la potencia es el watts. ¿Sí? Pero acuérdense que, por ejemplo, me va a dar el watts, pero cuando yo calculo el costo, yo no ocupo watts, yo ocupo kilowatts. ¿Sí? Siempre, eso no se les olvide que tenemos que hacer las conversiones de vida, porque el proyecto integrador donde se confunden mucho es al momento de hacer las conversiones. Pero vayan leyendo lo que les va pidiendo y automáticamente van a ir contestando todo. Algunas aplicaciones de la ley de Watt, esto también siempre nos los piden al final de cada actividad, nos piden que mencionen ustedes dónde se aplican estas leyes en nuestra vida. Por ejemplo, la ley de Watt, pues mide la cantidad de energía real de un generador eléctrico. Esa es una de las aplicaciones que tiene la ley de Watt. Mide la potencia eléctrica que puede consumir un edificio. Por ejemplo, aquí dice un edificio, pero tú puedes calcular, dependiendo de la cantidad de focos que tú tengas en tu casa, tú puedes calcular cuál es tu consumo energético, ¿sí? ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Para qué nos ayuda a nosotros el saber cuánto está consumiendo un edificio, una casa? Porque en base a eso nosotros podemos hacer plan de ahorro. Ah, ¿sabes qué? Tengo un foco de 100 watts, pues no ocupo un foco de 100 watts porque estoy gastando mucha energía y esa es la parte de la casa donde más lo ocupo, pues entonces voy a utilizar un foco ahorrador de 60 watts. Entonces ya empiezas a hacer combinaciones. Para eso nos sirve el saber calcular cuánta energía o cuánto dinero estamos consumiendo. Si se conoce la potencia eléctrica y el voltaje del componente eléctrico, se puede medir la intensidad del corriente. Y estas son las fórmulas. De ese ratito, por ejemplo, nos pedía, si se acuerdan lo que nos pedía el primer punto, nos pedía que calculáramos la potencia, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces para calcular la potencia yo tengo estas tres fórmulas. Aquí tengo potencia. Si yo conozco el voltaje y conozco la intensidad, pues puedo calcular la potencia. De igual manera, ¿sabes qué? No conozco el voltaje, no conozco la intensidad, pero conozco la resistencia y conozco la intensidad, puedo calcular la potencia. Pero ¿qué tal si conozco el voltaje y conozco la resistencia? Pues puedo calcular la potencia. Entonces, cualquiera de estas fórmulas van a utilizar. No sé si recuerdan que me estaba dando el voltaje y me estaba dando la intensidad de corriente. Entonces ya nada más eh, me da el valor que tengo aquí. Ojo, el resultado de la potencia es watts, ¿sí? Y aquí al lado, lo voy a poner en color, bueno, está pegado. Esta fórmula que está aquí es para convertir a kilowatts. Si a mí me da, por ejemplo, 200 watts, lo divido entre 1000 y eso sería mis kilowatts. Esta es la fórmula para convertir a kilowatts, ¿sí? Ahorita vamos a ver la fórmula para convertir minutos a hora, porque prácticamente no ocupo minutos. Pero estas son las tres fórmulas, ¿sí? Aquí también, estas son otras fórmulas que también pueden venir. La potencia, de repente, por ejemplo, la potencia puede venir como P o la potencia puede venir como W, es lo mismo. Y si se dan cuenta, la fórmula es la misma, voltaje por intensidad. Y aquí nosotros tenemos voltaje por intensidad. Estas son otras fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el voltaje, pues divido potencia entre intensidad. Si yo quiero calcular la intensidad, pues divido potencia entre voltaje. ¿Sí? Estas fórmulas también va dependiendo de lo que nos esté pidiendo, pero yo les estoy mostrando todas las posibles fórmulas que podemos utilizar nosotros para resolver el proyecto integrador. Si al momento
de estar resolviendo el proyecto integrador ustedes tienen alguna duda, yo por lo regular, esta semana, ahí les mandé un mensaje, y esta semana el proyecto integrador vale el 30% de la calificación final. Entonces, esta semana voy a estar más pegado para responder las dudas que ustedes tengan lo más rápido posible. Ok, entonces vamos a empezar a resolver problemas. Ok, lo primero que siempre les he dicho yo es que ustedes coloquen los datos. El problema dice calcular la potencia. ¿Sí? Aquí ya me está diciendo que yo calculé la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24 volts. Entonces aquí, el voltaje es igual a 24, ¿sí? 24 volts. Y luego me dice, y una corriente de 2 amperes. Cuando me habla de corriente es la I. Y esto es igual a 2 amperes. Ok. Me pide que yo calcule la potencia. Esta es la fórmula de la potencia, ¿sí? Voy a utilizar esta. Voy a quitar... No se ve la pantalla. ¿Mande? No veía la pantalla, pero yo también. ¿Ya lo pueden ver? Gerson, Mariana, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí, sí lo veo. Ok. ¿Hasta ahorita sí me van siguiendo lo que estoy haciendo en este problema? Sí. Ok. Entonces, Sí. primero coloco datos, ¿sí? Aquí me está dando 24 volts. Cuando me dan 24 volts sabemos que es el voltaje, ¿sí? Aquí en verde lo coloqué. Dice, volts es voltaje. La intensidad de corriente, dice, y una corriente de 2 amperes. Cuando me habla de corriente y me habla de amperes, pues es la I, por eso lo coloco aquí. Entonces ya tengo la fórmula. Me dice que yo calcule la potencia, entonces agarro y hago esta fórmula. Potencia es igual a voltaje. Voltaje que es 24 volts. Vayan abriendo la calculadora para poder hacer la operación por la intensidad de corriente que son 2 amperes. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 48 watts. Ok, exactamente. La potencia es igual a 48 watts. ¿Sí? Muy bien, Gerson. La unidad de medida de la potencia es en watts. ¿Sí? Ojo, dense cuenta lo que dice aquí, que lo voy a poner en verde. Dar el resultado en watts y en kilowatts. Si se dan cuenta, por ejemplo, yo ya encontré la potencia en watts, pero tengo porque me pide dos resultados, me piden watts y kilowatts. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula que está aquí, donde está apuntando la flecha, me dice que es watts, entre 1000 me va a dar los kilowatts, ¿sí? Entonces, potencia, vuelvo a poner potencia, es igual a 48 entre 1000, ¿sí? ¿Cuánto les da? 0.048 ¿Cuál es la unidad de medida? kilowatts por Kilowatts. hora. ¿Mande? ¿Ese no es aquí, kilowatts por hora? no, todavía no. Ah, Ahorita cuando calculemos la energía es cuando vamos cuando nosotros calculemos la energía, como lo vimos la sesión pasada, es cuando calculamos nosotros, ya habíamos, todo, el punto 2 ya lo habíamos hecho. Como quiera, ahorita creo que también lo traigo ahí para volverle a dar un repaso. ¿Dudas de cómo calcular la potencia en watts y en kilowatts? no. Gerson, Mariana, ¿dudas? No. ¿Eso respondió a tu pregunta? No, Ok, tampoco. ok, entonces vamos a hacer otro problema. Todos estos problemas que vamos a resolver ahorita es porque lo van a ver en el proyecto integrador. Entonces aquí ya calculamos potencia. Dice, un motor eléctrico consume una potencia de 1500 watts. Ya me está dando la potencia. Le pongo 1500 watts. ¿Sí?
donde a través de dicho motor existe una diferencia de potencial de 130 volts. Si se dan cuenta, voltaje es volts, entonces voltaje es volts, entonces le pongo 130 volts. Y me dice, ¿cuál será la corriente a través del motor? Aquí ya voy a calcular yo la intensidad de corriente, pero tengo estas tres fórmulas, ¿sí? Aquí acuérdense de algo. Voy a poner que la I es igual a, voy a insertar una fórmula. Aquí, nada más quiero que, necesito, perdón. Ok. Se me fue. Ok. No me quiso agarrar la ecuación. Va a ser símbolos, ecuación y esto. Dense cuenta de algo. Acuérdense que les dije que la W es potencia, pero si ustedes le entienden mejor como P, le ponemos P. Le ponemos como P y voltaje es V. Ok. Esta es la fórmula que voy a utilizar para calcular la intensidad de corriente. ¿Sí? Esta fórmula ya la hemos visto. La que no hemos visto es para calcular el punto 6. Ahorita les voy a decir cuál es la fórmula del punto 6. Entonces, aquí ya nada más tengo los datos. ¿Por qué? Porque el problema me pide calcular intensidad de corriente. Esto también se los va a pedir 1500 watts y el voltaje es 130. Dividan 1500 entre 130, ¿cuánto les da? 11.53. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amper. Ampere, es correcto. Ampere. Sí. Dentro del proyecto integrador van a calcular intensidad de corriente. ¿Dudas de cómo calcular la intensidad de corriente? No, ¿No? Ok. No. Entonces, hasta aquí ya llevamos al punto 1. Vamos a calcular, aquí es otro problema, pero este nada más es para calcular, es para calcular la potencia, lo que les decía hace rato. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, aquí ya tengo los datos. Nada más para ver si ustedes aprendieron a convertir de watts a kilowatts. Esta conversión la van a hacer ustedes. Y la I es de 10 amperes. ¿Cuánto les da? 250 por 10. 2500. Ok, la potencia es de 2500. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? watts. Ok, watts. Aquí también lo tengo arriba. Dense cuenta, aquí tengo esto, que lo voy a poner en verde. Ahí viene todas las interpretaciones. Todos estos los van a ver en el proyecto integrador: potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Conviértanlo a kilowatts. ¿Cuánto sería en kilowatts? $2.5. Ok, 2.5 kilowatts, kW. Ok, entonces ya no hay duda de cómo calcular potencia, voltaje, intensidad de corriente, ¿va? No, Ok, vamos a pasar a No. la energía. Me pide que yo calcule la energía de los focos, ¿sí? Me pide que yo calcule la energía y la fórmula original es potencia es igual a energía entre tiempo, pero voy a despejar la E de energía, por eso me queda energía es igual a potencia por tiempo, ¿sí? Unidades de medida, ojo, la potencia es en watts, la energía es en joules y el tiempo en segundos. Aquí lo que tenemos que recordar, ¿sí?
que los joules es watts por segundos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que recordar. La energía es watts por segundos. Aquí es donde tenemos que convertir a kilowatt por hora para encontrar el costo, ¿sí? Pero el resultado de la energía me lo da en joules. ¿Qué significa? Que primero tengo que calcular el dato el dato del proyecto integrador. Me pide la bomba y de 2 focos, ¿sí? Entonces, con esto voy a calcular la energía, conociendo la potencia y conociendo el tiempo. Ok, entonces estas son las fórmulas. Vamos a empezar a hacer este problema. Me dice que yo calcule la energía cuando mi potencia es de 600 watts y el tiempo es de 20 minutos. Ok, entonces tengo estos datos y un kilowatt por hora vale 8.5. Es lo que vale un kilowatt por hora. Ok, entonces dense cuenta, aquí esta es la fórmula que voy a utilizar. Voy a despejar aquí. Voy a calcular potencia. Me dice que es 600 watts, ¿sí? Y el tiempo me dice que son 20 minutos. Ok. ¿Es correcto lo que acabo de hacer, sí o no? El tiempo tiene que ser en hora, ¿no, profe? No. Primero para calcular la energía, tiene que ser en qué. Primero en Segundos. Es correcto. Dense cuenta lo que está en verde, ¿sí? Esto se lo voy a poner en naranja. Bueno, perdón, me equivoqué. Se los voy a poner en amarillo. Esto que está en amarillo, para yo poder calcular la energía por primera vez, porque, ojo, el proyecto integrador lo primero que les pide es que ustedes calculen la energía en joules, ¿sí? Y para calcular, para que la energía me dé en joules, mis unidades de medida son watts y segundos, ¿sí? Eso es para calcular primero la energía y que el resultado me dé en joules. Tengo que utilizar watts y minutos. Ok, conviertan, vamos a ver si aprendieron, conviertan esos minutos a segundos, 20 minutos a segundos, ¿cuánto sería? Si no ¿Serían se acuerda, 1200? 20 minutos a segundos. ¿Así les da a todos? Vamos a hacer la conversión para que no caigamos en de que si estamos bien o no, o estamos mal. Voy a insertar una fórmula para explicarles paso a paso. Ok, esta conversión también lo van a hacer. Primero lo van a hacer, si les da minutos, hay que convertir a segundos para calcular la energía en joules, ¿sí? Y me dice que son 20 minutos. Acuérdense, pongo 20 minutos arriba. Abajo va a ir un 1 imaginario. Este lo voy a copiar para volverlo, para ya no, perdón. Aquí va. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea, ¿sí? 20 minutos y abajo va 1. Un minuto, ¿a cuántos segundos equivale? 60. 60 segundos. ¿Sí? Ok. Y aquí, para convertir, multiplico todo lo de arriba y todo lo de abajo. 20 por 60, ¿cuánto les da? 1200. Ok. 1200. Elimino minutos y me quedan segundos. Ok. ¿Ya se dieron cuenta cómo hacer las conversiones? Muy bien, Gerson, sí dices el resultado correcto de 1200. ¿Dudas de cómo convertir minutos a segundos? No, ya no. ¿No hay dudas? Ok. Lo voy a poner más acá. Más acá. A ver, voy a poner este aquí. Este lo voy a poner hasta acá. Voy a quitar la flecha. Ok. Ahí va. Entonces,
Aquí tengo 1200 segundos. Ok, entonces 600 por 1200, ¿cuánto me da? $720,000. 720,000. Joules. Es correcto, es joules, ¿sí? Ojo, dense cuenta, por eso aquí yo puse potencia y la potencia es en watts, la energía es en joules y el tiempo es en segundos. Si yo tengo watts por segundos, el resultado me da joules, ¿sí? Esto que les estoy diciendo ahorita es porque si fuimos leyendo, la actividad integradora me pide en joules, ¿sí? Entonces hay que saber cuáles son las unidades de medida para que me dé joules. Ok, voy a calcular el costo de este aparato, ¿sí? Me da 720,000 joules. Aquí suceden varias cosas, ¿sí? O hago la conversión uno por uno, o o de los 720,000 joules, lo puedo hacer la conversión a kilowatts por hora. ¿Cómo quieren que lo hagamos? ¿Paso por paso o lo hacemos todo completo? ¿Lo hacemos paso por paso? Sí. Sí, paso por paso. Ok. Dense cuenta, por ejemplo, aquí estos watts yo los tengo que convertir a kilowatts, ¿sí? Ok. Entonces, ¿se acuerdan? 600 watts, conviértanlo a kilowatts. ¿Cuánto les da? Esto ya lo habíamos visto ahora. ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? 1000. Entre 1000, ¿no? Entre 1000. Ajá, entonces, ¿cuánto sería en kilowatts? 0.6. 0.6 kW, ¿sí? Minutos. Ok. Si yo tengo minutos, pero ahora no quiero, lo quiero transformar a una hora, ¿a cuántos minutos equivale? Ah, perdón, lo voy a dejar ahí para que no, para que sepan cómo se hace la conversión. Aquí habíamos dicho que era 6.6, ¿va? Kilowatt por hora. Ok. Voy a abrir otra presentación. Voy a abrir otra. Voy a eliminar esta. Ok, voy a duplicar esta diapositiva y me voy a quedar. Ok, este es en joules, ¿va? Este lo ocupo porque me pide un dato, pero este lo voy a borrar. Voy a borrar también uno de estos para tener espacio. Esta fórmula también la voy a borrar porque era para saber de dónde había salido. Ok, entonces ya quedó esta presentación ahorita la subo también. Esos 1200 ya quedó en la parte de arriba para que sepan cómo sale. Aquí voy a convertir 20 minutos, ¿sí? Y me dice que una hora, ¿a cuántos minutos equivale? Una hora 60. Exactamente, una hora es igual a 60 minutos. Entonces, para calcular aquí, voy a dividir 20 entre 60. 20 entre 60, ¿cuánto les da? 0.33. Ok. ¿Cuál es la unidad de medida? Horas. Ok. Y ya tengo este dato, ¿sí? Y ahora ya nada más sustituyo. Y le pongo que esta es la fórmula, no la voy a borrar para que sepan de dónde sale cada cosa. Me dice aquí, me dice que es la potencia. La potencia es de 0.6 kilowatts, ¿sí? Y el tiempo es
0.333 horas. Multipliquen eso, ¿cuánto les da? 0.1998. ¿Cuál es? Aquí la unidad de medida sería kilowatts por hora. ¿Sí? ¿A todos les dio 0.1998? Sí. Ok, para calcular el gasto, el costo, para calcular el costo me dice que es la energía, que es 0.1998 kilowatts por hora. ¿Sí? Y este 8.5, porque desde aquí decía que un kilowatt por hora vale 8.5, por eso un kilowatt por hora es igual a 8.5. Elimino kilowatt por hora y me queda signo de pesos. Multipliquen 0.1998 por 8.5. ¿Cuánto les da? 1.6983. Ok, este es dinero, ¿sí? Cuando calculamos costo es dinero. Esto, yo nada más hice un solo costo porque nada más tengo un solo aparato, ¿sí? Ahí en el proyecto integrador nos pide que para la bomba y para dos tipos de focos, ¿sí? Entonces hay que calcular el costo de los tres. Yo les dije, o lo calculan el costo de los tres por separado y al final lo suman y ese sería el costo total, o agarran ya la sumatoria total de joules, pueden hacer la conversión o lo hacen por separado y al final suman todos los costos. No sé si tengan dudas de cómo calcular la energía y cómo calcular un costo. No. No. ¿Gerson? No. Ok, dense cuenta, déjenme les digo algo. Y siempre se los digo, cuando ustedes estén haciendo la actividad integradora, en cualquier momento que ustedes ya vean que no pueden porque están confundidos, luego búsquenme. Yo trato de conectarme, casi estoy al pendiente de ustedes de conectarme lo más rápido posible para poder dar una respuesta rápida, ¿sí? Ya después de las 9:30 de la noche ya apago la compu para descansar, pero en la mañana trato de conectarme todo el día para estar al pendiente de ustedes. Entonces, cuando empiecen a hacer la actividad, donde vean que se les va complicando, pues me van diciendo. Ok, vamos a seguir entonces, ¿sí? Entonces vamos a calcular ahora teorema de Pitágoras. Esto lo van a ocupar ustedes para calcular la distancia. Si se dan cuenta, por ejemplo, el problema me da dos distancias, ¿sí? Y yo tengo que calcular una tercera distancia. Ojo, acuérdense que la carga 1 ya me lo da. La carga 2 ya me lo da. Yo conozco la constante que es la K, la que siempre utilizamos, que es 9 por 10 a la 9, y la distancia la voy a calcular con el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ok, dense cuenta. Este es el teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué utilizo el teorema de Pitágoras y no utilizo ley de senos o ley de cosenos? Porque el problema me dice que es un triángulo rectángulo, ¿sí? El problema mismo, cuando lean el problema, ya para calcular, me voy a regresar tantito. Nada más quiero que vean por qué utilizamos el teorema de Pitágoras y no la ley de senos, sino la ley de cosenos. Dense cuenta, es el punto 4. Dice, si el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia es la distancia más corta entre las cargas. La hipotenusa del triángulo, aquí dice triángulo rectángulo. En el momento que me dice triángulo rectángulo, yo lo puedo resolver por el teorema de Pitágoras. Me voy a regresar al recurso. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es porque tiene esta forma.
¿Qué significa? Que uno de sus lados mide 90 grados, ¿sí? Aquí hace una L, aquí hace una L, que significa que este ángulo mide 90 grados. Por eso, cuando me dicen triángulo rectángulo, yo puedo utilizar la ley, el teorema de Pitágoras para calcular la distancia que me hace falta. Ok, aquí está. Yo tengo que B vale 5 centímetros. Tengo que A, el cateto vale 8 centímetros, ¿sí? Y la que desconozco yo es la hipotenusa. Estas son las fórmulas que nosotros podemos utilizar. Si yo conozco A y B, puedo calcular C. Si yo conozco C y B, puedo calcular A. Si yo conozco si yo conozco C y A, puedo calcular B. Entonces, dependiendo qué es lo que nosotros nos falte, estas son las fórmulas. En este caso, yo lo que desconozco es C. Como desconozco C, voy a utilizar esta fórmula. Ahí va. Me dice que C es igual, C es igual, voy a insertar un símbolo. Un radical, aquí está. Me dice que C es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahorita lo voy a hacer más grande y lo voy a subir. Ahí va. Super índice. Ahí está. De repente no lo quiere agarrar, pero sí. Ahí está. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces, ya lo único que voy a hacer es sustituir. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 8 centímetros. 8. 8. Sí, vamos a ponerle centímetros. ¿Y cuánto vale B? 5. 5 centímetros. Perdón. Creo que quedó afuera. 5 centímetros. Aquí voy a eliminar B. ¿Sí? Eleven 8 al cuadrado y 5 al cuadrado. 8 al 8 al cuadrado. cuadrado son 64. Ajá, 8 al cuadrado son 64. Y 5 al cuadrado, pues es 25. ¿Sí? 64 más 25, ¿cuánto les da? Me da 89. ¿Sí? ¿Cómo dijo, profe? 64. Ajá. Sí, 64 más 25. Sí, ese resultado es 89. Ok. 89. Raíz de 89, ¿cuánto les da? 9.43. Ok, entonces 9.43 sería la distancia que yo voy a utilizar. ¿Sí? Y ya. Entonces, ya con esto yo ya puedo calcular la fuerza. La fuerza, para calcular la fuerza, primero encuentro la distancia, después se utilizan la fórmula de la ley de Coulomb, que esta ya la sabemos utilizar. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Esa fórmula hoy no la voy a explicar, nada más quiero volver a explicar que las unidades de medida de la fuerza eléctrica es newtons, ¿sí? La magnitud de las cargas es Coulomb. Si se dan cuenta, el problema me dice que es micro Coulomb. Yo no puedo utilizar esa unidad de medida, tengo que convertir a Coulomb. La distancia me la dio en centímetros, ¿sí o no? Tengo que convertir a metros. ¿Sí? Este valor que me está dando es centímetros. Yo no puedo utilizar este valor, acuérdense. Hay que transformar a metros. ¿Por qué? Porque la unidad de medida me dice que es en metros. Y la constante K, aquí viene el valor, 9 por 10 a la 9. Ojo, la constante no va a cambiar si la actividad no me pide que yo cambie la constante K, no la voy a cambiar. Sigo usando la misma.
No sé si tengan dudas de cómo hacer las conversiones para las unidades de medidas de coulomb o metros. No, Ok, profe. aquí, mande, Antes de que acabe. dime. En el problema de la actividad, bueno, Ajá, ahorita ve que para calcularlo entonces va a ser el problema de Pitágoras. el Entonces teorema. tengo que calcular primero la fuerza, que son los menos 8000 microcoulombs más 500 y ya la constante pues ya la sabemos. Pero eh, no, eh, primero tengo que sacarlo de la distancia, ¿verdad? es correcto, Mónica. Ahorita te iba a decir que te estabas equivocando. Primero calculas la distancia, ahorita, así como lo calculamos ahorita. Ya cuando Ah, sí, tengas, sí. primero, déjame regreso tantito. Primero vas a hacer esto, ¿sí? Ya que tengas, esta es la distancia que me está dando porque me está dando 8 centímetros y me está dando 5. Esto me lo va a dar el problema. Ya encuentro la distancia. Ahora sí, esta distancia es la que voy a utilizar, la que encontré, y ya sustituyo. La carga 1 pues es los menos 8000, la carga 2 es 500 creo, no recuerdo bien. Y la Sí. distancia, pues es la que encontramos, y con esos, la K, pues ya la conocemos, y con todos esos sustituyes y ya encontramos la fuerza. ¿Sí? Ah, ok. Sí, 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 ya. Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer, primero calculamos distancia con teorema de Pitágoras y luego ya usamos la ley de Coulomb. Ujú. Este es para hacer las conversiones, ¿sí? Si yo tengo micro, es menos 9 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y si tengo más 4, es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esta es la tablita que también siempre les he manejado. Si se dan cuenta, siempre utilizamos en todos los problemas, utilizamos micro Coulomb, pero si un día les llega a venir mili, pues entonces el mili Coulomb es 10 a la menos 3 Coulomb. Si un día por casualidad les llega a venir nano Coulomb, entonces utilizan esta, ¿sí? 10 a la 9 Coulomb. Y si les llega a tocar pico Coulomb, pues es 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque algún día se les puede presentar esa situación. No sé si hasta aquí tengan una duda. Por ahorita yo Queda no. claro. No sé los demás. Ok, hay una fórmula que no hemos visto, es la que les quiero mostrar, como quiera la otra semana, El viernes, lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahorita voy a escribir la fórmula, ¿sí? Oh, no sé, pero la voy a hacer aquí. El punto 6 me pide que calcule la intensidad de corriente. Y yo les decía que esta pregunta me la hicieron en el mensajero de la plataforma, porque me decían, quieren que calcule la intensidad de corriente, pero lo querían calcular. Ahorita, déjenme completo la fórmula y ahorita les platico esa parte. La fórmula para calcular la intensidad de corriente, si yo conozco la carga y conozco el tiempo, utilizo esta fórmula. Y es igual a Q, que es la carga entre tiempo. Y tenía razón, por ejemplo, alguien de ese rato me decía, es que maestro, yo nada más conozco esta fórmula. Esta fórmula nada más la voy a copiar de aquí, ¿sí? Y me la voy a pegar aquí. Y me decía, y tenía razón, me dice, oye, maestro, es que nada más quieren que calcule la intensidad, pero yo no conozco ni la potencia y el voltaje, entonces, ¿qué hago? Me dice, porque me está dando tiempo, me está dando el tiempo, pero yo conozco nada más la fórmula que está en gris. Dice, potencia entre voltaje. Y dije, bueno, esta es la fórmula que hay que utilizar para calcular la intensidad de la corriente cuando tenemos una carga y cuando tenemos un tiempo, ¿sí? Y luego me preguntó, ok, el tiempo pues me lo está dando el problema. Le dije, sí, el tiempo te dice el problema que es en segundos. Aquí sí, el tiempo no hay que convertir. La unidad de medida va a ser en segundos. Mira, la unidad de medida, ok, ahí va. La unidad de medida de la Q va a ser coulombs, ¿sí? Aquí tienen que utilizar coulombs y el tiempo tiene que ser en segundos, ¿sí?
Ok, espérame. Espérame, nomás quiero ver algo. Ok, entonces la unidad de medidas de la carga tiene que ser en coulomb y el tiempo en segundos. Eso ya me lo está dando, ya me lo da la actividad. Pero acuérdense que tenemos dos cargas, ¿sí? Tenemos la carga de 8000 y la carga de 500. Y me decía, ¿cuál utilizo? Le dije, lee el punto 5 y ahí te va a decir cuál es la carga que vas a utilizar, ¿sí? No sé si me entendieron de cuál carga utilizar. Es que no les puedo decir así exactamente cuál utilizar, pero no sé si me entendieron cuál utilizaría. Revisen, ¿alguien tiene a la mano? Voy a compartir la actividad, el proyecto integrado, otra vez. Y quiero que lean el punto 5 y perdón, aquí está. Habla del transformador, el punto 5, ¿no? Ajá, es correcto. Si me habla del transformador, ¿cuál es la carga que voy a utilizar? Tengo dos cargas, ¿sí? Me voy a ir tantito para arriba. Aquí está, espérense, ahí voy. Tengo dos cargas. Me dice que debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que este se aísle de la red eléctrica y adquiere una carga eléctrica de menos 8000 microcoulomb. Estos menos 8000 es del transformador y la bomba es de más 500 microcoulombs. Ok. Y el punto 5, el punto 6 depende del punto 5. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua? ¿Cuál es la carga que voy a utilizar para el punto 6? Menos 8000. ¿Por qué? Para el punto 6. Sí, está bien, la respuesta está bien. Porque el punto 5 me dice que utilice la del transformador, por eso utilizo la carga de menos 8000. ¿Sí, Mónica, sí, Gerson, sí, Mariana? Oh, yo pensaba que menos 8000 era de transformador. No, sí, menos 8000 es del transformador. Sí, esa es la que hay que usar. Ah, perdón, ahí Entonces, el punto 6 sería la de 500, no, menos ¿no? 8000, menos Ah, 8000. es que esos van juntos, ¿verdad? El 5 y el 6. Sí, el 5 y el 6 van juntos. Ah, sí, sí. Entonces voy a utilizar la del transformador. ¿Y cuánto vale la del transformador? La del transformador vale menos 8000. Menos 8000. Y en el punto 7 ya se utiliza la información de la bomba de agua. Dice, el 7 dice, debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanado del motor. ¿Qué valor de la resistencia debe de estar en el devanado para que el agua de agua funcione? Pues aquí sabemos que la fórmula de la resistencia, pues ya la conocemos, ¿sí o no? ¿Y de dónde saco los datos? Pues de aquí arriba. Aquí me dice que yo conozco los voltios y conozco el ampere y puedo encontrar resistencia, ¿sí o no? Sí. Ok. Me voy a regresar tantito a... Ok. ¿Dudas de lo que acabamos de ver hoy? No. El día del viernes ya nada más va a ser un reforzamiento para calcular ley de Coulomb, para calcular algunas dudas que tengan para el proyecto integrador. Eso va a ser el viernes. Y el viernes ya nos falta menos para poder seguir practicando y que para que el proyecto integrador pues no se les complique mucho. Pero como les digo, cualquier duda que les vaya surgiendo al momento de irlo haciendo,
Si me pueden hacer la pregunta antes, me la hacen. Y si no, pues, y si no el viernes que volvamos a vernos, todas las dudas que vayan teniendo, me la dicen. Nada más como recomendación, porque siempre nos pasa, el domingo traten de enviar la actividad antes de las 5 de la tarde, porque por lo regular después de las 6 de la tarde, todos a nivel nacional están tratando de enviar la actividad de 6 a 12 y de repente la plataforma se vuelve bien lenta. Y acuérdense que esta semana pues no hay extensiones. ¿Por qué? Porque tenemos que entregar resultados lo más rápido posible, ¿sí? Entonces yo les sugiero que de preferencia lo entreguen antes de las 6 de la tarde, de preferencia, ¿va? Pero de ahí tienen hasta las 11:59 de la noche. Nada más que no se confíen. Mariana, Gerson, Mónica, no sé si tengan dudas. Maestro. No, por el momento no. Ok, vayan haciendo la actividad y cualquier duda, no duden en buscarme. ¿Ok? Sí. Ok, Gracias. entonces de mi parte sería todo. Que pasen una bonita noche, que descansen. Los veo el viernes. Gracias. Hasta luego. Sí, igualmente. Hasta luego.